Todavía recuerdo aquella mañana en los suburbios de Madrid como si hubiera sido ayer. Era principios de octubre, y los álamos frente a la ventana de la cocina comenzaban a teñirse de dorado. El aroma familiar del café y las tostadas calientes inundaban nuestra modesta casa colonial en la calle del Arce, donde me sentaba a desayunar con mis padres, mi hermana Sara y su esposo Tomás. Mis hijos, Emilia y Javier, estaban arriba alistándose para el colegio, mientras que los niños de Sara, Mariana y Lucas, ya ocupaban la mesa, impecablemente vestidos con sus uniformes del colegio privado. La conversación había empezado con normalidad. Mamá hablaba de los planes para la cena de Acción de Gracias y del próximo viaje familiar a nuestra casa de campo en Segovia, algo que habíamos hecho cada año desde que era pequeña. Para entonces, los colores del otoño estarán perfectos, decía, y que el clima sería ideal para hacer senderismo y asar malvaviscos junto a la hoguera. Sara no paraba de contar cómo Mariana había vuelto a entrar en el cuadro de honor, y que Lucas había sido seleccionado para un curso avanzado de matemáticas. Sonreí y asentí, acostumbrada a esos recordatorios cotidianos de la vida aparentemente perfecta de mi hermana. Entonces sucedió. Papá aclaró la garganta, de la forma en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que sabía que no caería bien. Linda, dijo, usando mi nombre completo en lugar del habitual Lynn, tu madre y yo hemos estado pensando en el viaje a la casa de campo de este año. Hizo una pausa, removiendo su café a pesar de no haberle agregado nada. Creemos que lo mejor sería que Emilia y Javier se quedaran en casa esta vez. La animada charla matutina se detuvo abruptamente. Sentí que mi mano se paralizaba en el aire, olvidando por completo la tostada que sostenía. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. No era la primera vez que excluían a mis hijos de eventos familiares, pero esta vez era la más evidente. Sara se removió incómoda en su silla, aunque pude ver la leve sonrisa que intentaba ocultar tras su taza de café. Sus hijos iban a asistir, por supuesto. Siempre iban a todas partes. La perfecta Mariana y Lucas, con sus calificaciones, modales y todo lo demás, perfectos en cada detalle. Bueno, intervino mamá, con esa voz dulzona que usaba para suavizar golpes, ya sabes lo estrecho que se pone la casa de campo, y con la energía de Emilia, y la tendencia de Javier a meterse en problemas, se detuvo, dejando que las implicaciones flotaran en el aire como el vapor de nuestras tazas de café. Me quedé allí, sintiendo como el desayuno se convertía en cenizas en mi boca, mientras ellos seguían enumerando sus razones. Emilia era demasiado ruidosa, demasiado activa, demasiado diferente a su silenciosa y bien educada prima Mariana. Javier era demasiado curioso, demasiado aventurero, a diferencia de Lucas, que siempre seguía las reglas. Vestían inadecuadamente para las fotos familiares, no se quedaban quietos durante las comidas, preferían jugar en el barro a sentarse tranquilamente y leer como sus primos. La verdadera razón quedaba tácita en el aire: mis hijos no encajaban en el molde de lo que mis padres consideraban nietos correctos. No eran como los de Sara, que iban al colegio San Ignacio, tomaban clases de piano y hablaban con voces perfectamente moduladas. Mis niños asistían a la escuela pública, tomaban clases de karate y reían demasiado fuerte. Eran niños reales, no pequeños adultos que mis padres parecían preferir. A través de la ventana de la cocina, veía a la señora Rodríguez, la vecina, regando sus crisantemos, y me preguntaba qué pensaría si supiera lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. Siempre comentaba lo vivaces y simpáticos que eran mis hijos, cómo la ayudaban a llevar las compras y le contaban divertidas anécdotas de su día en el colegio. Recordé todas las veces en que Emilia había confeccionado tarjetas hechas a mano para mis padres, pasando horas coloreándolas y decorándolas con esmero, solo para que quedaran de lado mientras las compradas para Mariana se exhibían en el aparador. Pensé en la emoción de Javier al ganar su primer torneo de karate, y como mis padres apenas lo reconocieron, pero organizaron una gran fiesta cuando Lucas ganó el concurso de ortografía. El sonido de pasos en las escaleras me indicó que Emilia y Javier venían a desayunar. Rápidamente me enjugué las lágrimas, sin querer que vieran cuánto me había afectado aquella conversación. Entraron en la cocina con su habitual energía, el cabello rizado y desordenado de Emilia y los cordones de los zapatos de Javier sin atar. «Mamá, ¿me ayudas con mi pelo?», pidió Emilia, ya sacando su coleta. «Te está hecho un revoltijo hoy».
Miré los rizos indomables de mi hija, tan diferentes a la perfectamente lisa cabellera rubia de Mariana, y sentí una feroz oleada de amor y protección. Claro que sí, cariño, le dije, señalándole que se sentara frente a mí. Mientras comenzaba a trenzarle el cabello, percibí las miradas desaprobadoras de mis padres. El pelo de Emilia era justo como el mío a su edad, antes de que empezara a alisarlo para cumplir sus expectativas. Javier ya estaba en la encimera, preparándose un cuenco de cereal y derramando un poco de leche sobre ella. Antes de que mi madre pudiera comentar sobre su torpeza, le ofrecí una toalla de papel con un guiño. Él me devolvió la sonrisa, con el diente delantero aún ausente, y se limpió el derrame sin que se lo pidieran. El resto del desayuno transcurrió en un torbellino de conversaciones forzadas y una cuidadosa evitación del tema del viaje. Sara hablaba de sus planes para redecorar su casa en el barrio de las Letras, mientras sus hijos comían en silencio sus cuidadosamente repartidos yogures con frutas. Mis niños se dedicaban a su cereal y tostadas, rompiendo en carcajadas a veces con alguna broma privada, llenando la cocina de energía y vida a pesar de la evidente desaprobación de mis padres. Después de que todos se marcharon, Sara para llevar a sus hijos al colegio privado, mis padres a su club de tenis, y mis hijos para tomar el autobús escolar, me quedé sola en la cocina, procesando lo sucedido. El sol otoñal se colaba por la ventana, atrapando motas de polvo en su haz de luz, y pensé en todas esas reuniones familiares anteriores en las que mis hijos habían sido sutilmente relegados, recibiendo menos atención. Menos amor, menos de todo. Los viajes a la casa de campo siempre habían sido lo más destacado de mi infancia. Recordaba cómo corría entre las hojas caídas junto a Sara, formando montones de hojas para saltar en ellos, con nuestras risas resonando a lo largo del lago. Ahora, los hijos de Sara caminarían con parsimonia por la orilla, recogiendo hojas para sus proyectos de ciencia, mientras mis hijos se quedaban en casa, excluidos de esos recuerdos familiares. La injusticia de todo ello se instaló en mi pecho como una pesada piedra. Esto no se trataba solo de un viaje a la casa de campo, era el resultado de años de sutil discriminación, de ver a mis hijos ser comparados con sus primos y quedar siempre cortos, no porque fueran menos valiosos, sino porque eran diferentes. Eran brillantes, enérgicos y llenos de vida, pero en el mundo de mis padres eso no era suficiente. Se suponía que debían ser tranquilos, controlados y convencionales. A través de la ventana, pude ver a la señora Rodríguez, la vecina, regando sus crisantemos, y me pregunté qué pensaría si supiera lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. Siempre había elogiado lo simpáticos y colaborativos que eran mis hijos, como la ayudaban con las compras y le contaban chistosos detalles de su día en el colegio. Pensé en todas las ocasiones en que Emilia había confeccionado tarjetas a mano para mis padres, dedicando horas a colorearlas y decorarlas, solo para que quedaran olvidadas mientras las tarjetas compradas para Mariana se exhibían con orgullo en el aparador. Recordé la emoción de Javier al ganar su primer torneo de karate, y como mis padres apenas lo reconocieron, pero organizaron una gran fiesta cuando Lucas ganó el concurso de ortografía. El sonido de pasos en las escaleras me indicó que Emilia y Javier venían a desayunar. Rápidamente enjugué mis lágrimas, sin querer que vieran cuánto me había afectado aquella conversación. Entraron en la cocina con su habitual energía, el cabello rizado y desordenado de Emilia y los cordones sin atar de Javier. «Mamá, ¿me ayudas con el pelo?», preguntó Emilia, ya sacando su coleta. «Hoy está un caos». Observé los rizos indomables de mi hija, tan distintos a la perfectamente lisa cabellera rubia de Mariana, y sentí una fuerte oleada de amor y protección. «Por supuesto, cariño», le dije, invitándola a sentarse frente a mí. Mientras comenzaba a trenzarle el cabello, pude sentir las miradas de desaprobación de mis padres. El pelo de Emilia era igual que el mío a su edad, antes de que empezara a alisarlo para cumplir con sus expectativas. Javier ya estaba en la encimera, preparándose un cuenco de cereal y derramando un poco de leche. Antes de que mi madre comentara su torpeza, le pasé una toalla de papel con un guiño. Él me devolvió la sonrisa, mostrando su diente delantero faltante, y se limpió sin que se lo pidieran. El resto del desayuno pasó en un borrón de conversaciones forzadas y cuidadosas evitaciones del tema del viaje. Sara hablaba de sus planes para redecorar su casa en el barrio de las Letras, mientras sus hijos se dedicaban a comer sus porciones cuidadosamente medidas de yogur con frutas. Mis niños comían su cereal y tostadas,
intercalando risitas por algún chiste privado, llenando la cocina de energía y vida pese a la evidente desaprobación de mis padres. Una vez que todos se fueron, Sara para dejar a sus hijos en el colegio privado, mis padres a su club de tenis, y mis niños para coger el autobús, me quedé sola en la cocina, aún asimilando lo ocurrido. El sol otoñal se colaba por la ventana, iluminando las motas de polvo, y pensé en todas esas reuniones familiares previas en las que mis hijos habían sido sutilmente marginados, recibiendo menos atención, menos amor, menos de todo. Los viajes a la casa de campo habían sido siempre lo más destacado de mi infancia. Recordaba correr entre las hojas caídas con Sara, haciendo montones de hojas y saltando en ellos, con nuestras risas resonando a lo largo del lago. Ahora, los hijos de Sara caminarían con parsimonia por la orilla, recogiendo hojas para sus proyectos científicos, mientras mis hijos se quedaban en casa, excluidos de esos recuerdos familiares. La injusticia de todo ello se instaló en mi pecho como una pesada piedra. Esto no se trataba solo de un viaje a la casa de campo, era el resultado de años de sutil discriminación, de ver a mis hijos ser comparados con sus primos y siempre resultar insuficientes, no porque fueran menos valiosos, sino porque eran distintos. Eran brillantes, llenos de energía y de vida, pero en el mundo de mis padres eso no era suficiente. Se esperaba que fueran tranquilos, controlados y convencionales. A través de la ventana de la cocina, pude ver a la señora Rodríguez, la vecina, regando sus crisantemos, y me pregunté qué pensaría si supiera lo que sucedía en nuestro hogar. Siempre comentaba lo vivaces y amigables que eran mis hijos, cómo la ayudaban con las compras y le contaban divertidas anécdotas de su día en el colegio. Recordé todas las veces en que Emilia había elaborado tarjetas hechas a mano para mis padres, dedicando horas a colorearlas y decorarlas, solo para que quedaran de lado mientras las compradas para Mariana se exhibían con orgullo en el aparador. Pensé en la emoción de Javier al ganar su primer torneo de karate, y como mis padres apenas lo reconocieron, pero organizaron una gran fiesta cuando Lucas ganó el concurso de ortografía. Aquella tarde, mientras me dirigía a la Biblioteca Pública de Madrid, mi mente no dejaba de repasar cada instante de humillación. Mi oficina, un santuario de calma con sus estanterías de roble y la suave luz natural, se había convertido en una prisión. Cada nuevo catálogo que intentaba ordenar me llevaba de vuelta a esos momentos de sentirme menos. Recordé la fiesta de cumpleaños de Emilia el pasado año. La celebramos en el parque local, con decoraciones sencillas y cupcakes caseros. Los niños se lo pasaron en grande jugando al pilla-pilla y en batallas de globos de agua. Pero no podía olvidar la desaprobación velada de mi madre al comparar la fiesta con el fastuoso té de cumpleaños que tuvo Mariana en un elegante hotel, completo con fotógrafo profesional y vestidos a medida. «Sabes, Linda», había dicho, mientras veía a Emilia correr tras sus amigos en el césped, con su vestido ya manchado de chocolate, los niños se elevan al nivel de sofisticación que esperas de ellos. Ese comentario dolió entonces, y dolió aún más ahora, mientras ordenaba libros con manos temblorosas. Durante mi descanso para el almuerzo, salí a pasear por el Parque del Retiro, buscando aire fresco y perspectiva. El viento otoñal dispersaba hojas a mi alrededor mientras me sentaba en un banco, desenvuelto el sándwich que había preparado. Al otro lado, una madre enseñaba a su pequeño a dar sus primeros pasos, animándolo con elogios entusiastas. La escena me hizo llorar al recordar lo diferente que había sido mi propio camino como madre. Cuando Javier aprendía a caminar, era intrépido, lanzándose contra muebles y paredes sin temor. Mi madre lo comparaba constantemente con Lucas, a quien afirmaba que caminaba como un caballero. Perfecto a los 9 meses. Olvidando que el espíritu aventurero de Javier lo llevaba a correr en círculos alrededor de su primo cuando ambos tenían 2 años, y que lo único recordado era que Lucas había sido el primero en dar un paso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Mamá me pidió que ayudara a planear el menú de la casa de campo. Este año no te preocupes por eso ya que no llevarás a los niños. La frialdad en sus palabras me hizo perder el apetito. Recogí mi sándwich a medio comer y volví al trabajo, con la mente llena de recuerdos que había intentado reprimir. Estaban también los recuerdos de aquella Navidad en la que Emilia mostró con orgullo su proyecto científico, un modelo del sistema solar hecho enteramente con materiales reciclados, por el que había ganado el primer premio. Mis padres apenas le dedicaron una mirada antes de volcar su atención al diorama de la Guerra de la Independencia comprado para Mariana.
Eso sí que es atención al detalle, dijo papá, elogiando las figuritas de fábrica, mientras los planetas hechos a mano de Emilia quedaban olvidados en un rincón. Cuanto más pensaba, más ejemplos venían a la mente. Los partidos de fútbol juvenil de Javier, en los que mis padres llegaban tarde y se marchaban temprano, siempre con alguna excusa sobre tener que asistir a un torneo de ajedrez de Lucas. Los recitales de danza de Emilia, en los que permanecían impasibles durante su enérgica rutina de hip hop, pero se iluminaban de orgullo durante la interpretación clásica de Mariana. Esa tarde, al conducir de regreso a casa por las calles conocidas de nuestro barrio, pasé por la vivienda de Sara en el barrio de las Letras. Las luces estaban encendidas, y a través de los ventanales se divisaban los coches de mis padres estacionados afuera. Otra cena familiar a la que no había sido invitada. Mis manos se apretaron en el volante al recordar todas las veces en que habíamos sido excluidos de esas reuniones improvisadas. En casa, encontré a Emilia y Javier extendidos en el suelo de la sala, haciendo la tarea, mientras nuestro anciano gato Milo ronroneaba a su lado. Verlos trabajar juntos, ayudándose mutuamente con problemas de matemáticas y compartiendo lápices de colores, me hizo doler el corazón. Tenían una relación tan natural y espontánea, muy distinta a la forzada cortesía entre Mariana y Lucas, quienes competían constantemente por la aprobación de sus padres. «Mamá, ¿puedes revisar mi ensayo?», pidió Emilia, alzando su cuaderno. «Es sobre mi héroe, y escribí sobre ti». Sus palabras me tomaron por sorpresa, y tuve que contener las lágrimas mientras me sentaba a su lado. Mientras mis padres se ocupaban de criticar mi manera de criar, mis hijos veían otra realidad. Leí su ensayo, conmovida por sus palabras acerca de cómo le enseñé a ser ella misma, cómo acudía a cada torneo de karate y colaboraba en proyectos de ciencia, cómo la hacía sentir amada aun cuando se equivocaba. Javier levantó la vista de su tarea y añadió: «Sí, mamá, eres mucho más guay que la tía Sara, nos dejas divertirnos de verdad». Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en nuestro pequeño patio trasero, observando cómo las estrellas aparecían una a una sobre las luces de la ciudad. El viento susurraba entre nuestro huerto otra de las cosas que mi madre desaprobaba, asegurando que hacía ver nuestro jardín común. Pero mis hijos habían aprendido sobre la paciencia y el crecimiento cuidando esas plantas. Y el orgullo en sus rostros al cocinar con los vegetales que ellos mismos habían cultivado valía más que cualquier césped perfectamente cuidado. Pensé en el próximo viaje a la casa de campo, imaginando a Mariana y Lucas sentados con rigidez en el embarcadero mientras mis hijos se perdían la alegría de zambullirse en el agua fresca y atrapar luciérnagas al anochecer. La ira que había estado acumulándose en mi interior comenzó a hervir. Esto no se trataba solo de un viaje o de unos comentarios desconsiderados, era el resultado de una vida entera de sentirse en segundo lugar. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de mi madre: «Deberíamos hablar sobre actividades apropiadas para Emilia y Javier mientras la familia está fuera. Quizás clases extra para que se pongan al nivel de sus primos». No respondí, pero algo en mí cambió. El dolor se transformaba en una determinación férrea. Mientras me preparaba para acostarme, me miré en el espejo del baño. Me veía tal como mi madre a mi edad, salvo por mis rizos esos mismos que años había pasado alisando para complacerla, hasta que decidí dejarlos naturales hace 2 años. Fue Emilia quien me convenció de lucirlos tal cual, diciéndome que eran como la melena de un león super guay. Las palabras de mi hija me habían dado el valor de ser yo misma, algo que mi propia madre nunca logró. Pasé la noche despierta, con los recuerdos girando en mi mente como hojas en el viento otoñal. Las constantes comparaciones, los sutiles desprecios, la manera en que los rostros de mis padres se endurecían de desaprobación cada vez que mis hijos mostraban algo menos que perfecto. La realización me golpeó con una claridad asombrosa. Ese patrón de favoritismo no era nuevo, ahora era imposible ignorar que afectaba a mis hijos. El reloj digital en mi mesita de noche marcaba ya pasada la medianoche, sus números rojos brillando en la oscuridad. Mañana sería otro día navegando por estas complicadas dinámicas familiares, de ver a mis hijos ser medidos contra estándares imposibles, de sentir cómo se cuestionaba mi valía como madre. Pero algo había cambiado. Las semillas de resentimiento sembradas durante años de sutil exclusión y crítica finalmente estaban brotando, y ya no podía ignorarlo. Aquella confrontación ocurrió una tarde de miércoles, justo cuando el frío de octubre se asentaba en los suburbios de Madrid.
Había pasado por la casa de mis padres para dejar algunos libros que mamá había olvidado en nuestra casa durante su última visita. No tenía planes de quedarme, la verdad. Había evitado visitas largas desde lo del viaje a la casa de campo, pero entonces oí voces que se filtraban desde el salón de invierno, donde mis padres solían sentarse por las tardes. Reconocí primero la voz de Sara, ese tono suave y familiar que usaba cuando quería algo. A través de las puertas francesas entreabiertas, pude verlos a todos reunidos alrededor de una mesa de café antigua. Mamá, papá, Sara y Tomás tomando té en las preciadas tazas Royal Albert de mamá. Iba a anunciar mi presencia cuando escuché mi nombre. Linda simplemente no entiende cómo criar a los niños correctamente, decía mi madre, removiendo su té con la cuchara de plata que había pertenecido a su abuela. Quiero decir, mira cómo se portan Emilia y Javier en comparación con Mariana y Lucas. Me congelé. En el pasillo, con la mano aún sosteniendo la pila de novelas de misterio que había tomado prestadas. El reloj de péndulo en el recibidor marcaba cada instante de lo que sería el punto de no retorno. Los vi ayer en el supermercado, añadió Sara, con voz cargada de falsa preocupación. Emilia llevaba esos horribles vaqueros rotos de nuevo, y Javier montaba el carrito de la compra como si fuera un patinete. Mientras tanto, mis niños ayudaban a la señora Pérez de la iglesia a elegir sus compras. La diferencia es, hizo una pausa dramática, ¿no es obvio? Es una lástima, intervino papá, y pude imaginarlo negando con la cabeza con esa expresión de decepción. Esos niños podrían ser mucho más si Linda tan solo escuchara nuestros consejos. Pero ella insiste en dejarlos desbocar. Y es que simplemente no son, mamá dudó, luego continuó en voz baja, pero lo suficientemente clara para mí, no son tan lindos ni tan bien portados como Mariana y Lucas. Quiero decir, con esos rizos alborotados y todas esas pecas. Este año se nos va a complicar lograr buenas fotos familiares en la casa de campo sin ellos, ya sabes. Los libros se me escaparon de las manos, golpeando el suelo de madera con un estruendo. Las voces en el salón de invierno se detuvieron de golpe. Debería haber recogido los libros y huido, o fingir que no había oído nada. Pero en cambio, me encontré caminando hacia aquellas puertas francesas, mis pies moviéndose por sí solos. Todos quedaron allí, con las tazas de té a medio camino de sus labios, pareciendo sacados de una retorcida pintura al estilo de Norman Rockwell. El sol poniente se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa, y el aroma del té Earl Grey impregnaba el ambiente. Por favor, dije, con una voz más firme de lo que me sentía, no me hagan sentir que interrumpo. Ustedes estaban discutiendo cómo mis hijos no son lo suficientemente fotogénicos para sus fotos familiares. Linda, exclamó mamá, dejando caer su taza con estrépito. No te vimos entrar. Nosotros solo que, mamá, solo hablar de cómo mis hijos no se comparan con tu preciada Mariana y Lucas, de cómo no son lo suficientemente lindos, educados, lo suficientemente buenos. Sara intentó verse incómoda, pero pude ver la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. Tomás se volvió de pronto muy absorto en su teléfono, mientras papá aclaraba la garganta y reajustaba su corbata de moño, ese hábito nervioso que tenía desde que se retiró de su puesto de profesor en Harvard. Ahora, Linda, empezó papá, con tono de cátedra, estás siendo demasiado emocional. Solo nos preocupa el desarrollo de los niños. Si tan solo ¿qué? Las palabras brotaron de mí como agua por un dique roto. Si tan solo forzarlos a hacer algo que no son, si tan solo aplastamos su espíritu hasta que sean tan aburridos y conformes como sus primos. Y Linda, jadeó mamá, llevándose la mano al pecho como una dama victorianamente ofendida. Eso es completamente injusto con Mariana y Lucas. Ellos son unos niños maravillosos que saben quedarse quietos y lucir bonitos, que nunca manchan su ropa ni se ríen demasiado fuerte ni disfrutan de la vida de verdad. Temblaba ahora, con años de ira reprimida fluyendo por mis venas como fuego. Mis hijos son hermosos. Son amables, creativos y llenos de vida. Emilia ayuda a la señora Rodríguez con su huerto cada fin de semana, y Javier enseña a los niños más pequeños en su clase de karate. Sacan calificaciones sobresalientes, tienen amigos que los adoran, y saben cómo ser verdaderos seres humanos en lugar de esos pequeños robots perfectos que ustedes prefieren. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de las ventanas, pude ver a nuestro vecino,
don Carlos, paseando a su Golden Retriever, ajeno al drama que se desarrollaba en nuestro aparentemente perfecto hogar colonial. Bueno, dijo finalmente Sara, con voz mielosa pero ojos fríos, creo que esto solo demuestra nuestro punto sobre la regulación emocional, ¿no es así? Algo en mí se quebró. No fue con un estruendo, sino con un suave clic, como el giro de una llave en una cerradura. Miré a estas personas, mi familia, y por primera vez las vi claramente. Los atuendos perfectamente coordinados, las voces cuidadosamente moduladas, el constante juicio disfrazado de preocupación. Allí estaban, en esa sala iluminada por el sol, bebiendo su té caro, destruyendo de manera casual la autoestima de dos niños increíbles solo porque no encajaban en su estrecha visión de la perfección. ¿Saben lo curioso?, dije, con una voz ahora inquietantemente serena. Emilia escribió un ensayo la semana pasada sobre su héroe. Escribió sobre mí, sobre cómo le enseño a ser ella misma, a estar orgullosa de lo que es. Mientras tanto, Mariana escribió sobre sus seguidores en Instagram, y seguramente pensaron que eso era maravilloso. El rostro de mamá se tornó rojo. Linda, eso no es, ¿y Javier? Él pasa los fines de semana enseñando karate a niños con necesidades especiales. No se jacta de ello ni busca reconocimiento. Lo hace porque tiene un gran corazón. Pero ustedes están tan ocupados alabando a Lucas por ganar otro torneo de ajedrez que ni siquiera se dan cuenta. Me volví para irme, pero me detuve en la puerta. Por cierto, esos libros que tomaron prestados, quédense con ellos. Considérenlos un obsequio de despedida. Porque esto, gesticulé hacia todos, aún congelados en su perfecto tablao, es la última vez que tendrán la oportunidad de sentarse aquí y juzgar a mis hijos. Cuando llegué a mi coche, la casa se había sumido en la oscuridad. Conduciendo de regreso a casa por las calles familiares del barrio, pasando por tiendas cerrando y familias paseando a sus perros, sentí algo inesperado, paz. La ira seguía ardiendo, constante y caliente, pero debajo de ella había una certeza que hacía años no sentía. Esa noche, al ver a Emilia y Javier haciendo la tarea en la mesa de la cocina, discutiendo juguetonamente por la última galleta de la tanda que habíamos horneado juntos, supe que había llegado a un punto sin retorno. Sus risas llenaban nuestro modesto hogar con más calidez de la que cualquier taza Royal Albert pudiera ofrecer. Me senté con ellos, partiendo la galleta en dos para que la compartieran, y los observé intercambiar pedazos al instante porque Emilia prefería helado con más chispas de chocolate y Javier el borde más crujiente. Eran tan naturales, tan genuinos en su interacción. El pensamiento de que alguien y menos aún sus propios abuelos los viera como menos que perfectos reforzó mi determinación. El punto de quiebre no solo se había alcanzado, lo habíamos sobrepasado con la misma energía con la que mis hijos saltan en montones de hojas. No habría vuelta atrás a lo que era. Antes, ni más aceptar las sutilezas crueles y constantes comparaciones. Había llegado el momento de un cambio, y yo estaba finalmente lista para hacerlo. Los días siguientes a mi confrontación en el salón de invierno transcurrieron en un torbellino de emociones y planes meticulosos. Octubre se desvanecía en noviembre, y los árboles de nuestra calle perdían sus hojas con vehemencia. Cada mañana, desde la ventana de la cocina, observaba a Emilia y Javier recogiendo las hojas en montones, para luego saltar en ellos con una alegría desbordante antes del colegio. Sus risas retumbaban en el aire fresco de la mañana, recordándome todo aquello por lo que luchaba. El teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de familiares. Mamá enviaba sus habituales textos pasivo-agresivos. Solo intento entender dónde fallamos contigo, querida. Sara reenvió fotos del último recital de piano de Mariana con pies de foto como ojalá tú y los niños supieran apreciar la verdadera cultura. Incluso parientes lejanos, con quienes hacía meses que no hablaba, aparecían de repente con opiniones sobre mi arrebato emocional en casa de mis padres. Empecé a hacer listas, sentada en mi escritorio en la biblioteca durante la hora del almuerzo. Listas de cada vez que habían herido a mis hijos, de cada comentario despectivo, de cada comparación que había erosionado su autoestima. La evidencia de esa crueldad sutil llenaba página tras página de mi cuaderno. Entre estantes y ayudando a los usuarios, me encontré planificando, estrategizando, preparando lo que sabía que debía hacerse. El colmo llegó durante una cena familiar de domingo en casa de mi prima Raquel, en Cambridge. No tenía muchas ganas de ir,
pero Emilia suplicó porque le encantaba jugar con los perros de Raquel. La velada transcurrió con normalidad, todos evitando mencionar el incidente del salón de invierno, conversando cortésmente sobre el clima y las fiestas próximas. Hasta que la tía Patricia empezó a hablar del viaje a la casa de campo. Realmente es para bien que Emilia y Javier no estén allí, dijo, sirviendo más patatas en el plato de Mariana. La casa de campo tiene tantos objetos de valor. ¿Recuerdan el año pasado cuando Javier casi derriba el jarrón de la abuela Berta? Dirigió la observación a mi madre, quien asintió con parsimonia. Vi como Emilia, sentada en el suelo con el Golden Retriever de Raquel, fingía no oír. Pero noté que sus hombros se encogían levemente, y Javier, quien ayudaba al marido de Raquel, Esteban, a montar la mesa de postres, casi dejó caer el pastel que llevaba. Fue en ese instante que todo se cristalizó para mí. Sentada en el comedor de Raquel, viendo a mis hijos encogiéndose, haciéndose pequeños, menos notables, menos ellos mismos, supe lo que debía hacer. La decisión, que se había gestado desde el incidente en el salón de invierno, se volvió clara e inquebrantable. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma y pasé el día haciendo preparativos. Primero, fui al banco y abrí nuevas cuentas, separadas del fideicomiso familiar que mis padres insistían en mantener. Luego llamé a mi amiga Catalina, abogada de familia que trabajaba en el centro, y agendé una reunión para el día siguiente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Catalina cuando le expliqué lo que quería hacer. Su oficina daba al río Manzanares, y observé cómo un equipo de remo deslizaba sus embarcaciones mientras consideraba su pregunta. Cortar de raíz a toda la familia es un paso enorme, Linda. Mira esto, le dije, sacando mi teléfono para mostrarle los mensajes que había recibido esa misma mañana. Mensajes de parientes diciéndome lo ingrata que era, cómo estaba arruinando la dinámica familiar, cómo mis hijos debían aprender su lugar. Esto no es familia. Es abuso, y lo he permitido porque seguía esperando que cambiaran. Durante la siguiente semana, fui desenredando metódicamente cada aspecto de mi vida que se entrelazaba con la de ellos. Me retiré del club de lectura mensual al que mamá insistía que me uniera, cancelé las citas fijas en el salón de belleza de renombre en el barrio de Chamartín, y me aparté de todos los chats familiares. Cada paso se sentía como cortar una soga que me había estado estrangulando lentamente. Lo más difícil fue hablar con Emilia y Javier. Nos sentamos en nuestra heladería favorita en la plaza de Chamberí, ese lugar con muebles desparejados y arte local en las paredes, justo el tipo de sitio que mi madre llamaría acogedor con ese tono suyo tan característico. Entonces, ¿ya no veremos a la abuela y al abuelo?, preguntó Javier, moviendo su helado con la cuchara. ¿Ni a Mariana ni a Lucas? Ni a la tía Sara, agregó Emilia, y noté que esa parte no le molestaba mucho. Nos vamos a tomar un tiempo de distancia de ese lado de la familia, expliqué, observando detenidamente sus rostros. Un largo descanso. No han sido muy amables con nosotros, y a veces lo mejor es alejarse de quienes te hacen sentir mal contigo mismo. Para mi sorpresa, ambos parecían más aliviados que molestos. ¿Eso quiere decir que ya no tendremos esas aburridas cenas familiares?, preguntó Javier, animándose. ¿Esas en las que tenemos que usar esas ropas incómodas? Emilia asintió con entusiasmo. ¿Y ya no tendremos que escuchar a la abuela decirnos lo bonita que es la cabellera de Mariana? Sus reacciones confirmaron lo que ya sabía en el fondo. El daño había ido más allá de la superficie. Mis hijos habían interiorizado cada crítica, cada comparación, cada sutil señal de que no eran lo bastante buenos. Pero en lugar de romperlos, eso les había hecho dudar de sí mismos, sentir que debían cambiar para ser merecedores de amor. Esa noche, me senté frente a la computadora y redacté un largo correo a mis padres, a Sara y al resto de la familia. Detallé cada incidente de favoritismo, cada comentario cruel, cada ocasión en que hicieron sentir a mis hijos que no valían lo suficiente. Expliqué que estaba cortando todos los lazos con ellos, nada de cenas familiares, nada de fiestas, y nada de fingir que su comportamiento era aceptable. Mis hijos merecen crecer en un ambiente donde se les valore por lo que son, escribí, no siendo medidos constantemente contra un estándar inalcanzable. Merecen estar rodeados de personas que celebren su energía, su creatividad, su amabilidad y su alegría. Merecen algo mejor de lo que ustedes les han dado, y yo me aseguraré de que lo consigan.
Hice clic en enviar a medianoche y bloqueé sus números en mi teléfono. La casa quedó en silencio, salvo por el suave ronroneo de Milo, nuestro gato, que se había acurrucado a mi lado mientras escribía. Afuera, el viento susurraba entre las últimas hojas del arce, y en algún lugar, un coche tocaba el claxon. En los días siguientes a ese correo, los monos voladores descendieron de cada rama del árbol familiar. Primos con los que hacía años no hablaba llamaron para decirme que estaba siendo dramática. Tías enviaron largos correos sobre la importancia de la armonía familiar. Incluso la hermana de mi padre, que vivía en el sur y jamás había mostrado interés en nuestras vidas, de repente tenía opiniones fuertes sobre mi decisión. Pero por cada pariente que intentaba presionarme para mantener el statu quo, había otros que me brindaban su apoyo. Raquel me envió un largo mensaje diciendo que siempre había admirado cómo dejaba que mis hijos fueran ellos mismos. Mi primo Miguel, quien se había distanciado de la familia años atrás, llamó para decirme que desearía haber tenido el valor de hacer lo que yo estaba haciendo cuando sus hijos eran pequeños. El apoyo más sorprendente vino de Esteban, el marido de Raquel, quien se presentó en mi oficina de la biblioteca una tarde. He visto cómo tratan a tus hijos en las reuniones familiares durante años, dijo, apoyándose en una estantería. No está bien, y estás haciendo lo correcto al protegerlos. Con el paso de las semanas, observé cómo mis hijos empezaban a florecer sin el peso constante del juicio familiar. Emilia comenzó a llevar su cabello rizado de forma natural, sin suplicar ya que lo alisara como hacía Mariana. Javier se unió al club de teatro escolar, algo que siempre había querido hacer pero temía intentar porque Lucas, en una ocasión, había llamado tonto al teatro. Cada día traía nuevos desafíos, pero también confirmaba que había tomado la decisión correcta. Cortar los lazos no se trataba solo de proteger a mis hijos de más daño, era enseñarles que tienen derecho a poner límites, a exigir respeto y a elegir a quienes dejar entrar en sus vidas. Era mostrarles que a veces lo más valiente que se puede hacer es alejarse de lo que te hiere y construir algo mejor en su lugar. La jornada que elegí para mi confrontación final fue en la primera nevada real de la temporada. Madrid amaneció cubierta por una inmaculada sábana blanca, y mientras conducía hacia la casa de mis padres, el sol de la mañana hacía que todo brillara. Era, de alguna manera, un comienzo limpio, una nueva oportunidad. Había elegido ese día cuidadosamente. Era la mañana en que se suponía que partirían hacia la casa de campo, y sabía que todos estarían allí: mamá, papá, Sara y su familia, listos para su perfecta escapada familiar. Esperé hasta ese momento, dejando pasar 3 semanas desde que envié el correo, ignorando sus llamadas y mensajes, y aumentando su ansiedad por lo que podría hacer a continuación. Emilia y Javier estaban en el colegio, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. Habían estado mucho más felices en estas últimas semanas, liberados del peso constante del juicio. Apenas el día anterior, Emilia había llegado emocionada por haber sido elegida para pintar el fondo de la obra escolar, con sus rizos rebotando al describir sus ideas. Javier había marcado el gol decisivo en su partido de fútbol, y, por una vez, no tuvo que escuchar cómo Lucas habría lo hecho mejor. Llegué a la entrada circular de la casa, estacionando detrás del Range Rover de Sara. Por la ventana principal, pude ver movimientos en el interior, gente empacando, haciendo los últimos preparativos. Las preciadas hortensias de mamá, ahora dormidas por el invierno, se alineaban como centinelas en la acera. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mamá estaba allí, impecable como siempre en su suéter de cachemira y perlas, aunque pude notar la tensión en sus ojos. Linda, dijo, con voz medida y controlada, no te esperábamos. No, supongo que no. Entré al vestíbulo, donde las maletas estaban alineadas como soldados. Pero tenemos que hablar, y lo haremos ahora. Papá salió de su estudio, con la pajarita ligeramente desajustada. Sara apareció al pie de las escaleras, con Mariana y Lucas asomándose tímidamente. Tomás se quedó dudoso junto a la puerta del salón. Todos se mostraban tan formales, tan contenidos, como si su impecable apariencia pudiera protegerlos de lo que estaba por venir. He tenido tiempo para pensar, comencé, mi voz firme y clara en el silencioso vestíbulo. Sobre todos los años de sutil crueldad, sobre la manera en que han hecho sentir a mis hijos que no valen lo suficiente. Sobre cómo han usado cada reunión, cada fiesta,
cada encuentro casual para minar su confianza y cuestionar su valor. Ahora, Linda, comenzó papá con tono de profesor, pero yo alcé la mano. No. No les permito hablar ahora. Durante años he visto cómo elogiaban a Mariana y Lucas mientras ignoraban los logros de mis hijos. He visto cómo exhibían cada obra de arte, cada certificado, cada foto de los hijos de Sara, relegando los méritos de mis niños a cajones y armarios. Me volví hacia Sara, que ya estaba al pie de las escaleras, con su cabello perfectamente iluminado brillando a la luz de la mañana. ¿Te ha gustado, verdad? Tener a los niños mejores, haciendo que todos sepan lo mucho más realizados y refinados que son los tuyos. El rostro de Sara se enrojeció. Eso no es justo. No es culpa nuestra si tus hijos no cumplen ciertos estándares. Me reí, sin humor alguno. Tus estándares no son más que limitaciones artificiales diseñadas para forzar a todos a encajar en tu estrecha idea de lo aceptable. Mis hijos son amables, creativos y llenos de vida. Ayudan a los demás sin que se les pida. Disfrutan de las cosas simples. Aman sin condiciones y ríen sin reservas. Y ustedes han tratado de aplastar todo eso porque no se ajusta a la imagen perfecta que desean para los niños. Caminé hacia la repisa, donde las fotos de Mariana y Lucas dominaban la exhibición. ¿Quieren ver lo que es un verdadero logro? La profesora de arte de Emilia inscribió su pintura en un concurso a nivel de la ciudad, ganó el primer premio. El instructor de karate de Javier dice que es el alumno más dedicado que ha tenido. Pero ustedes ni se enteran porque están demasiado ocupados contando cuántas veces usan el tenedor equivocado en la cena. Mamá dio un paso adelante, con las manos retorcidas. Linda, solo queremos lo mejor. Me giré hacia ella. Lo mejor habría sido amar a tus nietos tal como son. Lo mejor habría sido celebrar sus cualidades únicas en lugar de forzarlos a encajar en un molde preestablecido. Lo mejor habría sido ser abuelos de verdad en lugar de jueces en una competencia interminable. Saqué un sobremanila de mi bolso. Esto es para ustedes. Dentro encontrarán la documentación de cada fondo universitario que han montado, cada cuenta fiduciaria, cada vínculo financiero entre nuestras familias. Los disuelvo todos. Mis hijos no necesitan su dinero, y menos aún los condicionamientos que vienen con él. Observé cómo papá tomaba el sobre con manos temblorosas. Esto es ridículo, murmuró, pero pude ver el asombro en sus ojos al hojear los documentos. No puedes simplemente desechar su futuro así. ¿Su futuro? Me acerqué, con voz baja e intensa. Su futuro es precisamente lo que estoy protegiendo. Estoy asegurando que crezcan sabiendo que su valía no se mide por su aprobación ni por tu dinero. Estoy haciendo que entiendan que el amor verdadero no viene con condiciones. Mariana y Lucas permanecían en lo alto de las escaleras, luciendo inseguros por primera vez que yo recordara. Sentí un breve instante de lástima por ellos, también eran víctimas de ese sistema, atrapados en una jaula dorada de expectativas. Y ahora, esto es lo que va a pasar, continué, con voz serena. Se acabó. No más cenas familiares, no más fiestas, no más fingir que su comportamiento es aceptable. Han perdido el privilegio de formar parte de nuestras vidas. No puedes hacer esto, protestó Sara, mientras su fachada perfecta por fin se quebraba. Somos familia. ¿Familia? Le respondí, sintiéndome inusualmente tranquila. La familia no hiere a sus miembros una y otra vez. La familia no hace favoritismos ni usa a los niños como peones en un retorcido juego de estatus y control. Lo que han hecho y lo que siguen haciendo no es familia. Es abuso disfrazado de elegancia y buenos modales. Caminé hacia la puerta y me giré una última vez. Esta es mi venganza, no se trata de un gesto dramático o de una humillación pública, sino simplemente de alejarme. Les quito el poder de herir a mis hijos. Les quito la capacidad de hacerlos sentir menos que perfectos. Les quito la oportunidad de moldearlos hasta convertirlos en versiones más pequeñas, más calladas y menos alegres de sí mismos. El sol de la mañana se filtraba ya por las ventanas, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa. Afuera, se escuchaban pájaros cantando a pesar de la nieve, y en algún punto de la calle, los niños reían. Disfruten su viaje a la casa de campo, dije,
con la mano en el picaporte. Disfruten de sus fotos perfectas, de sus comidas elegantes y de esos nietos siempre bien portados. Pero sepan esto, mientras ustedes se quedan allí, analizando cada palabra y gesto, mis hijos estarán construyendo fuertes de nieve, peleando con bolas de nieve y viviendo sus vidas libres de su juicio. Salí al frío amanecer, dejando que la puerta se cerrara tras de mí con un suave clic. Al caminar hacia mi coche, oí voces elevadas en discusión dentro de la casa, pero no miré atrás. La nieve crujía bajo mis botas y cada paso se sentía más liviano que el anterior. Mientras conducía de regreso, pasé por el parque local donde a Emilia y Javier les encantaba jugar. Un grupo de niños ya se encontraba allí, iniciando una pelea de bolas de nieve, sus gritos de risa llenando el aire invernal. En pocas horas, mis hijos se unirían a ellos, regresando del colegio a una casa llena de calidez, aceptación y amor incondicional. Esta era mi venganza, no una confrontación dramática o una amarga batalla, sino una revolución silenciosa. Al alejarme, al elegir la felicidad de mis hijos por encima de las obligaciones familiares, había ganado algo mucho más valioso que cualquier aprobación o herencia. Había ganado nuestra libertad. La consecuencia de aquella confrontación se dejó sentir en los días siguientes, en un torbellino de emociones y planes meditados. Octubre se fue convirtiendo en noviembre y los árboles de nuestra calle desprendían sus hojas con ímpetu. Cada mañana, desde la ventana de la cocina, veía a Emilia y Javier recoger las hojas para luego saltar sobre ellas con una alegría desbordante antes del colegio. Sus risas se esparcían por el aire fresco, recordándome por qué luchaba. El teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares. Mamá enviaba sus habituales textos pasivo-agresivos. Solo intento entender dónde fallamos contigo, querida. Sara reenvió fotos del último recital de piano de Mariana con leyendas como ojalá tú y los niños supieran apreciar la verdadera cultura. Incluso parientes con quienes hacía meses que no hablaba de repente opinaban sobre mi arrebato emocional en casa de mis padres. Empecé a hacer listas, sentada en mi escritorio en la biblioteca durante la pausa del almuerzo, listas de cada vez que habían lastimado a mis hijos, de cada comentario despectivo, de cada comparación que había socavado su autoestima. Las pruebas de su sutil crueldad llenaban página tras página de mi cuaderno. Entre estanterías y ayudando a los usuarios, me encontré planificando, trazando estrategias, preparándome para lo que sabía debía hacerse. Pasaron las semanas y noté cómo mis hijos empezaban a florecer, liberados del constante peso del juicio familiar. Emilia comenzó a lucir su cabello rizado de forma natural, sin suplicar ya por alisarlo como lo hacía Mariana. Javier se unió al club de teatro del colegio, algo que siempre había querido hacer pero temía intentar por culpa de que Lucas, en una ocasión, llamó tonto al teatro. Cada día traía nuevos retos, pero también confirmaba que había tomado la decisión correcta. Romper los lazos no solo era proteger a mis hijos de más daño, sino enseñarles que tienen derecho a establecer límites, a exigir respeto y a decidir quiénes pueden formar parte de sus vidas. Era mostrarles que, a veces, lo más valiente es alejarse de lo que te lastima y construir algo mejor en su lugar. La primavera llegó temprano a Madrid ese año. A mediados de marzo, la nieve se había derretido y los primeros crocus se asomaban en el jardín delantero. Habían pasado 4 meses desde mi confrontación en casa de mis padres, 4 meses construyendo una nueva vida libre del peso de las expectativas familiares. Los cambios en Emilia y Javier eran notables. Era como si hubieran sido plantas creciendo a la sombra y, de repente, encontraran la luz del sol. Emilia se unió al club de arte del colegio y pasaba las tardes pintando enormes lienzos con colores vibrantes y llenos de alegría, justo el tipo de arte que habría hecho fruncir el ceño a mi madre. Su última obra, un vibrante abstracto sobre nuestra familia, colgaba con orgullo en la sala. «Mira, mamá», decía mientras la colgaba, «he hecho que tu pelo se vea tan rizado como el mío». Javier había descubierto una pasión por el teatro. Aunque seguía amando el karate, ahora también protagonizaba en la producción escolar de Peter Pan como uno de los niños perdidos. Durante los ensayos, volvía a casa lleno de historias sobre escenografía y ajustes de vestuario, con los ojos brillando de emoción. Cuando practicaba sus líneas en el patio, saltando de los escalones del porche con dramatismo, pensaba en cómo Lucas se habría visto forzado a pasar ese tiempo en otro torneo de ajedrez. Nuestra casa también había cambiado.
Se habían ido los muebles formales y delicados adornos que mamá insistía eran imprescindibles en un hogar apropiado. Ahora contábamos con sofás cómodos de fundas lavables, paredes decoradas con las obras de arte de los niños y estanterías repletas de libros que realmente se leían en lugar de quedar exhibidos. La mesa del comedor, que antes se reservaba para comidas apropiadas, servía ahora de estación de tareas, estudio de arte y centro de reuniones para noches de juegos. Una mañana de sábado, mientras plantaba el huerto de primavera, otra actividad que mi madre había considerado inapropiada para gente de nuestro nivel, la vecina, la señora Rodríguez, se acercó con un plato de sus famosas empanadas. Linda, dijo, acomodándose en una de nuestras sillas de patio desparejadas, tengo que decirte algo. Tus hijos han cambiado. Están más felices. Son más ellos mismos. Observó cómo Emilia y Javier jugaban con sus amigos en el patio, sus risas esparciéndose por el aire primaveral. Sea lo que sea que hayas hecho, fue lo correcto. No fue la única en notarlo. Catalina, mi abogada amiga, se presentó una tarde para tomar un café y se maravilló del cambio. Recuerdo lo callados que eran en esas reuniones familiares, dijo, mientras veía a Javier enseñarle a Emilia algún movimiento de karate en la sala, entre risitas cómplices. Eran como sombras diminutas. Ahora míralos, están radiantes. Lo más difícil habían sido, al principio, los festejos. El día de Acción de Gracias lo pasamos solo los tres, y temía que se sintiera vacío o triste. En cambio, preparamos pizza casera, hicimos una maratón de películas y construimos un fuerte con mantas en la sala. Cuando Emilia exclamó que había sido el mejor día de Acción de Gracias de la vida, supe que estaríamos bien. La Navidad trajo sus propios retos. Los niños estaban acostumbrados a fiestas fastuosas en casa de mis padres, montones de regalos caros y cenas formales en las que debían cuidar cada movimiento. En cambio, invitamos a Raquel y Esteban con sus perros, pedimos comida china y pasamos la noche jugando a juegos de mesa y cantando villancicos desafinados. Los regalos eran menos, pero más significativos, materiales de arte para Emilia, una patineta nueva para Javier, cosas que realmente deseaban en lugar de lo que alguien creía que debían tener. Algunos familiares siguieron intentando romper las fronteras que habíamos establecido. Sara envió paquetes anónimos con ropa elegante al estilo de Mariana, que donamos al albergue local. Mamá mandó flores en los cumpleaños de los niños, acompañadas de tarjetas llenas de mensajes que inducían culpa, que terminaron directamente en el bote de reciclaje. Papá trató de aparecer en los eventos escolares, pero ya había hablado con la administración para que respetaran nuestra decisión de no tener contacto. Por cada intento de socavar nuestra nueva vida, llegaron innumerables momentos de validación. Como cuando el equipo de fútbol juvenil de Javier ganó el campeonato de su división, y los padres de sus compañeros lo aplaudieron con la misma intensidad que a sus propios hijos. O cuando la profesora de arte de Emilia llamó para decirme que la creatividad y el entusiasmo de mi hija habían inspirado a toda la clase a ser más experimentales en su trabajo. Una tarde a comienzos de la primavera, mientras nos sentábamos en el porche mirando el atardecer, Emilia me preguntó algo que hizo latir mi corazón más rápido. Mamá, ¿crees que Mariana y Lucas son felices, de verdad felices? Pensé en mi sobrina y mi sobrino, siempre perfectamente vestidos, siempre diciendo lo correcto, siempre actuando para un público de adultos críticos. No lo sé, cariño. Espero que sí. Porque, continuó, jugando con uno de sus rizos, un hábito que antes la hacían reprender, pero que ahora abrazaba, siento que se pierden de muchas cosas divertidas. Como que nunca pueden simplemente ser niños. Javier, practicando sus líneas mientras colgaba boca abajo del columpio del porche, algo que habría hecho palpitar el corazón de mamá, asintió con sabiduría. Sí, Lucas me dijo una vez que quería probar a patinar, pero la tía Sara dijo que no era apropiado para alguien de su estatus. La conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Nuestra venganza, si se puede llamar así, no había sido solo el alejarse de relaciones tóxicas. Había sido la creación de algo nuevo y hermoso en su lugar. Habíamos construido un hogar donde las risas no eran demasiado fuertes, donde la creatividad no se limitaba a formas apropiadas, donde el amor no venía con condiciones ni comparaciones. La primavera siguió desplegándose a nuestro alrededor, trayendo nuevos brotes y posibilidades. Emilia empezó a planear un proyecto artístico comunitario con sus amigos, diseñando murales para el centro cultural local.
Javier fue invitado por su instructor de teatro para ayudar a dirigir las clases de los más pequeños, reconociendo su habilidad natural para conectar con los demás. Nuestras vidas se llenaron de color, movimiento y alegría, todas aquellas cosas que antes se consideraban demasiado caóticas, comunes o reales para el gusto de la antigua familia. Mientras veía a mis hijos florecer en su nueva libertad, comprendí que a veces la mejor venganza no es buscar revancha o demostrar algo a los demás. A veces, se trata de tener el valor de alejarse de lo que te hiere y construir algo mejor en su lugar. Habíamos cambiado el perfeccionismo por autenticidad, la crítica por creatividad y la aceptación condicional por amor incondicional. Nuestro nuevo comienzo no era perfecto, pero era mucho mejor. Era real, con todo el desorden, la alegría y la belleza inesperada que conlleva vivir a tu manera. Y mientras me sentaba en el porche esa tarde de primavera, viendo a mis hijos jugar bajo la luz dorada, supe que no solo habíamos sobrevivido al fin de nuestra antigua vida, sino que habíamos creado algo aún más valioso. Un futuro en el que mis hijos pudieran crecer siendo ellos mismos, sin estar atados a las expectativas y juicios que alguna vez amenazaron con opacar su luz. Esta era nuestra venganza, nuestra victoria, nuestro nuevo comienzo, no en la grandeza de la riqueza o en la perfección de las apariencias, sino en la sencilla y profunda alegría de ser exactamente quienes estábamos destinados a ser.